capacitores iguales inicialmente descargados conectados en serie con una pila de 9 volts adquieren una carga final de 16 milicoulomb cada uno. Si en vez de conectarlos en serie se conectan en paralelo con la pila, la carga final de cada uno será, bueno, sabemos que hay capacitores, que los dos capacitores son iguales, pero lo que no sabemos es cuánto vale la capacidad de cada uno. Cuando se los desconecta y se los conecta de otra forma, la única cosa que conservan es justamente su capacidad. La capacidad no cambia por el tipo de conexión, pero sí la carga o el voltaje. O sea que tenemos en un momento inicial los capacitores dispuestos en serie. Tenemos un capacitor, tenemos el otro y bueno, conectados a una pila de 9 volts. Ahí va. No sabemos cuánto es la capacidad de cada uno, sí que Q1 es igual a Q2, como todo un circuito en serie, y es de 16 milicoulomb, o sea, 16 por 10 a la menos 3 coulomb. Bien, ¿qué tienen igual? Las cargas, pero no tienen igual el voltaje, o sea, ese 9 volt no es el voltaje de cada uno. Después tenemos otro momento final donde se conectan... Ah, perdón, estaban en serie, ¿no? Sí. Y después, en vez de conectarlos en serie, se conectan en paralelo, dice la segunda parte. ¿Ves? En paralelo con la pila. O sea que tendríamos capacitor 1, después tenemos al capacitor 2, que están conectados en paralelo con la pila, con la misma pila, o sea que tiene que tener el mismo voltaje. Dice con la pila, no con otra pila. Entonces acá nos preguntan cuál es la carga final de cada uno, la nueva carga, que no va a ser 16 milicoulomb, por supuesto. Entonces, como te decía recién, entre el estado inicial y el estado final se conserva la capacidad de cada capacitor. Así que yo lo que haría es encontrar esas capacidades 1 y 2. Con lo cual buscaría plantear qué tienen en común. Por ejemplo, capacidad 1 y 2 tienen la misma carga, pero los voltajes se suman. O sea, voltaje de 1 más voltaje de 2 es igual al voltaje total. Después, ¿puedo encontrar la capacidad total? Y bueno, podría plantearlo, podría hacer el planteo, pero no estoy segura de si puedo encontrar cuánto vale cada una. Planteémoslo, por lo menos. Yo sé que ambas tienen la misma capacidad. O sea, este le pondría C y este también le pondría C. Y como están en serie, 1 sobre capacidad total sería 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2. Como las dos capacidades son iguales, me queda 1 sobre C más 1 sobre C. Ya me queda 1 sobre C total, eso está bien. Y después al lado, como tengo igual denominador común es C, y hago 1 más 1 que es 2. Ahí está. Y luego invierto y me queda que C total es igual a C sobre 2. O sea, la capacidad total es la mitad de las capacidades de cada capacitor. Después tenemos entonces que la capacidad 1 es C, la capacidad 2 es C, la capacidad total es C sobre 2. La carga 1 es 16 milicoulomb, o 16 por 10 a la menos 3 coulomb. La 2 también es 16 milicoulomb. Vamos a poner mili por ahora, después de última lo cambian a hacer las cuentas. Y como están en serie, la carga del total también es 16 milicoulomb. Y me faltan los voltajes. Voltaje 1 no sé cuánto es, voltaje 2 no sé cuánto es, voltaje total sí sé cuánto es, porque el voltaje total es el de la pila, 9 volts. Entonces, al verlo así, digo, yo podría usar la ley de Faradios para calcular la C total. Porque yo tengo que capacidad es igual, carga es igual a capacidad por diferencia de potencial. Y si lo aplico para este, podría despejar C total, porque la carga es 16 milicoulomb, la capacidad no la conozco, la total, digo, C total, y el voltaje es 9 volts. Paso dividiendo el 9, hago 16 dividido 9, que me da 1,77 milifaradios. Recordemos que coulomb sobre volt es faradios. Y el mili queda, a menos que lo quieras escribir como por 10 a la menos 3. Esta es la capacidad total. ¿Y por qué me sirve tenerla? Porque no te olvides que lo que teníamos que buscar nosotras era la capacidad de cada capacitor. Y habíamos encontrado que la capacidad total era C sobre 2. O sea, la capacidad de cada capacitor dividido por 2.
O sea que yo puedo igualar lo obtenido a capacidad sobre 2 y despejar la capacidad. Paso el 2 multiplicando y esto me da 3,55 milifaradios la capacidad de cada capacitor. ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, ¿por qué lo busqué? Porque esta capacidad se conserva cuando hago el cambio de conexión. Ahora conecto los circuitos en paralelo y cada capacitor ya sé que tiene esta capacidad. Y lo que quiero saber es qué carga va a tener cada uno. Pero eso es más fácil, porque en paralelo, si dos capacitores están en paralelo con la pila, entonces tienen el mismo voltaje que la pila. Así que el capacitor 1, yo ya sé que tiene una capacidad de 3,55 milifaradios, pero que su voltaje también es 9 volt. Entonces puedo plantear la fórmula de carga y diría carga es capacidad, bueno, en realidad la ley de faradios, carga es capacidad por voltaje, o sea, 3,55 milifaradios por 9 volt. 3,55 por 9, esto me da 32 milicoulomb. Entonces sería la carga del capacitor 1. Y para el capacitor 2, ¿qué va a pasar? Tiene la misma capacidad, tiene el mismo voltaje. La carga va a dar igual, no porque estén en serie, eso es siempre misma carga, sino porque justo tienen la misma capacidad. Y si también tiene el mismo voltaje, la cuenta va a dar exactamente la misma. Así que esa también es la carga del capacitor 2. Y listo. 4 cargas eléctricas del mismo valor absoluto, o sea, no sé si mismo signo, se encuentran en los vértices de un cuadrado como muestra la figura. Determinar cuál vector representa el campo eléctrico generado por las 4 cargas en el centro del cuadrado. Interesantísimo este ejercicio. Hay que recordar que las cargas generan cada una su propio campo eléctrico. Y que si la carga es positiva, el campo eléctrico tiene un sentido saliendo de la carga, o sea, alejándose de la carga, y si es positivo es acercándose. Podés pensar campo eléctrico, si querés, como si en el punto donde calculas el campo eléctrico tuvieras una carguita de prueba positiva, ¿sí? Entonces, esto trabaja con vectores exclusivamente. Vamos a graficar positiva, negativa, positiva, positiva, y vamos a marcar la carga de prueba en el medio. Sabemos que es positiva. Entonces, arranquemos por vamos a enumerar y arranquemos por la carga 1. ¿Cómo sería el sentido de campo eléctrico de la carga 1? Entonces yo trazo una línea que represente la dirección del campo eléctrico, o sea, el punto con la carga, y como sé que la carga del campo eléctrico es positiva, sobre el punto va a ser una fuerza que va para el lado contrario, o sea que sería una fuerza alejándose. F1 sería esta. En realidad sería campo eléctrico 1. Si le pongo F, estaría tomando como que acá efectivamente hay una carga puntual. No hay una carga, le pongo campo eléctrico. Bien, después voy a tomar esta otra. Voy a tomar la carga negativa y voy a hacer lo mismo. Trazo la dirección, que es la unión de la carga con el punto. Y pienso hacia dónde va el campo eléctrico. Como es negativa, va hacia sí mismo, es de atracción. O sea que la fuerza tengo que hacerla con la misma longitud, el vector tiene que tener la misma longitud porque la carga tiene el mismo valor. Entonces quiere decir que los campos eléctricos tienen el mismo valor, más cuando está en el medio. O sea que la distancia de este punto a todas las cargas es la misma. Entonces el campo eléctrico, que se define como la constante por la carga dividido la distancia al cuadrado, sobre este punto va a ser igual desde todas las cargas. Porque todas las cargas valen lo mismo y las distancias son todas las mismas por estar justo en el medio. Esto implica entonces que la longitud de la flechita la tengo que hacer más o menos igual. O sea que vendría a ser algo así el campo eléctrico 2, acercándose a 2 porque es negativo. Cuando grafico 2, ahí ya busco la total entre esas dos. La total es una suma de vectores. Para eso lo que tengo que hacer es trasladar el E2 desde la punta de E1, como formar un rectángulo, un paralelogramo sería en realidad. O sea, este vectorcito lo voy a trasladar desde la punta de este, pero con la misma longitud. Entonces sería algo así. Paralelo a E2, marco un vector. Y paralelo a E1, desde la punta de E2, marco otro vector. Y donde se juntan los dos, ahí, flechita. Y ese sería el campo eléctrico que forman 1 y 2 simultáneamente.
Ahora en un punto me olvido del 1, me olvido del 2 y me quedo con S. Y continúo. Ahora me voy con el campo eléctrico 3. Y digo, bueno, ¿cómo sería el campo eléctrico que hace 3? Bueno, 3 es una carga positiva, o sea que el campo eléctrico es alejándose de la carga positiva sobre la dirección, sobre la línea que une el punto con E3, con la carga 3, o sea que sería una flecha para aquel lado. Tratemos siempre de hacer longitudes equivalentes. Entonces ahora entre el campo eléctrico 3 y el 1, 2 vuelvo a hacer la suma. O sea, siempre es cada dos flechas que hago la suma de los vectores. Entonces, trazo una línea paralela a E1, 2 desde E3. Vendría a ser algo así. Una línea paralela a E3 desde el extremo de E1, 2. Y donde se juntan, marco una línea. Y esa vendría a ser... No, esta línea, donde se la suman los vectores, vendría a ser campo eléctrico 1, 2 y 3. Y bueno, borro E3 para no marearme, ¿no? Borro 1, 2 y ahora hay que encontrar el campo eléctrico que forman entre 1, 2, 3 y 4, que es la última que nos queda por plantear. Y claro, ¿qué pasa? 4 justo está sumada a 1, 2, 3, ¿no? Porque como el campo eléctrico 4 es alejándose porque 4 es positiva, me quedaría así la flechita, ¿no? La del campo eléctrico 4. Y acá la suma de vectores es la suma de estas dos flechas porque están sobre la misma dirección y en el mismo sentido. Así que no puedo hacer lo que hacía antes porque eso de sumar con paralelogramo es cuando los vectores tienen distinta dirección. Acá justo tienen la misma dirección y se va en el mismo sentido. Así que la suma total es en el sentido de ellas dos. O sea que la respuesta correcta tendrá que ser la B. Un gas ideal evoluciona reversiblemente aumentando su volumen mientras mantiene presión constante. ¿Cuál es la única afirmación verdadera? La energía interna y la entropía del gas no varían. La entropía del universo disminuye. La energía interna del gas y la entropía del universo no varían. La entropía del gas no varía. La energía interna y la entropía del gas aumentan y el gas no intercambia calor con el medio. Ok. La evolución reversible me está indicando que la variación de entropía del universo es 0. Así que la entropía del universo no varía. Después, me están diciendo que aumenta el volumen, pero la presión es constante. Habría que pensar qué pasa con la temperatura, ¿no? Si planteo la fórmula de las leyes de los gases ideales, y yo sabiendo que la presión es constante, la N, que es la cantidad de mole, la cantidad de sustancia es constante, y la R es constante, voy a evaluar qué pasa entre volumen y temperatura. Ellos dos, por la ubicación en la fórmula, son directamente proporcionales. O sea que si aumenta el volumen, también aumenta la temperatura. Por lo tanto, ya sé que también aumenta la temperatura, o sea que aumenta la variación de energía interna. Sí, la energía interna, no la variación. Entonces diría que al aumentar el volumen, el trabajo es positivo. Al aumentar la temperatura, la variación de energía interna también sería positiva. Y como el calor es el trabajo más la variación de energía interna y ambos son positivos, el calor también es positivo para el sistema, ¿no? Para el gas. Y si el calor es positivo, entonces la entropía del gas aumenta, porque el calor, fíjate lo de las dependencias, ¿no? Cuando hago el análisis, pienso en volumen primero para ver qué pasa con el trabajo. Luego, pienso en temperatura para ver qué pasa con la energía interna. Recién cuando conozco qué pasa con la energía interna y con el trabajo es que pienso qué pasa con el calor. Y si los dos son positivos, el calor es positivo. Si los dos son negativos, el calor será negativo. Y el signo del calor corresponde al signo de la entropía, de la variación de entropía del gas, que también va a ser positivo al igual que el calor. Esto es el orden de dependencias en el que uno tendría que pensar el ejercicio. Y como la variación de entropía del universo es 0, y la variación de entropía del universo es la variación de entropía del gas más la variación de entropía del medio, y eso es igual a 0, entonces la variación de entropía del medio es igual a menos la variación de entropía del gas. O sea que va a disminuir, porque como ya sabemos que esto es positivo,
por regla de signos, menos por más es menos. O sea que esto es lo que va a dar negativo. Con todo este análisis, veamos cuál corresponde. La energía interna no varía y la entropía del gas no varían. Falso. La entropía del universo disminuye. No puede disminuir nunca. La energía interna del gas y la entropía del universo no varían. No, porque la energía interna del gas ya vimos que es positiva. O sea, aumenta la energía interna. La entropía del gas no varía. Falso. La entropía del gas es positiva. La energía interna y la entropía del gas aumentan. Bien, porque la variación de energía interna es positiva, o sea que aumenta la energía interna, y la variación de entropía del gas también es positiva, o sea que también aumenta su entropía. Así que esta es la opción correcta. A ver, una máquina térmica opera entre una fuente de 500 Kelvin y otra de 300 Kelvin. En cada ciclo absorbe 1000 joules y su rendimiento es 40%. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta? Bueno, a ver, vamos a hacer el diagrama de la máquina térmica. Tenemos 500 Kelvin, la fuente caliente, tenemos la máquina térmica. Dice que la otra fuente, la fuente fría, es de 300 Kelvin. En cada ciclo absorbe la máquina térmica, o sea, Q caliente, 1000 joules, y su rendimiento es del 40%, que si querés le podemos dividir por 100, y sería de 0,4. Y nos dicen, la máquina es real y en cada ciclo realiza 200 joules de trabajo, la máquina no es posible, bueno, etc. Para saber si es real y posible al mismo tiempo, lo primero que podemos analizar es cuánto vale el rendimiento ideal. O sea, si yo calculo el rendimiento ideal, podría analizar si la máquina es real o es ideal finalmente y si funciona, porque si este es el rendimiento real de la máquina, 0,4. Si el rendimiento ideal me da menos que el real, ya al horno, no funcionaría esta máquina. El ideal siempre es el superior. Así que una forma de reconocerlo es a través de calcular el rendimiento ideal. Bueno, entonces, sigamos. Vamos a calcular el rendimiento ideal, que se calcula como 1 menos temperatura de la fuente fría sobre temperatura de la caliente. Así que el rendimiento ideal sería 1 menos la T fría, que es 300 Kelvin, dividido por la caliente, que es 500. Hago 1 menos 3/5 y esto me da 0,4. Entonces, como el rendimiento real es igual al rendimiento ideal, finalmente la máquina térmica es ideal. Y ahí lo primero que te vas a acordarte es eso, porque son iguales, claro. Utilizó una pila conectada entre los puntos A y B para cargar 3 capacitores idénticos, C1, C2 y C3, asociados como se muestra en la figura. Las cargas resultantes se denominan Q1, Q2 y Q3 respectivamente. Entonces, ¿se cumple qué? Bueno, primero analicemos cómo están dispuestas las capacidades, ¿no? La capacidad 1 y 2 están en paralelo. Eso quiere decir que tienen igual voltaje. Y la capacidad 1,2, que es el resultante de estos dos, con 3 estarían en serie. O sea que C1,2 y C3 están en serie. Bien, una vez que noto cómo están dispuestas, otra cosa que voy a notar es que tienen igual, eso voy a notarme un poquito mejor, y que se suma. Acá lo que tenemos que pensar es que en paralelo los voltajes son iguales. Voltaje de 1 es igual a voltaje de 2 y es igual al voltaje del resultante. Y que las cargas se suman. La carga de 1 más la carga del 2 es igual a la carga del resultante. En serie, al revés. Las cargas son iguales, o sea, la carga de 1, 2 vale lo mismo que la carga de 3 y vale lo mismo que la carga resultante, que sería la total. Y los voltajes se suman. Voltaje de 1, 2 más voltaje 3 es igual al voltaje total. Ya encontramos, o sea, ya encontré por lo pronto una relación entre las cargas. Porque fíjate que si yo conecto esta parte de acá con esto de acá, puedo ver que tengo Q1, 2 de intermediario y decir entonces que Q1 más Q2 es igual a Q3, porque Q1, 2 es igual a Q3. O sea que Q1 más Q2 es igual a Q3. Si estoy implantando acá por Q3, que también es igual a Q1 y Q2.
Si Q3 nace de la suma de Q1 y Q2 es porque es más grande que ellos. O sea que Q3 de por sí ya es el mayor. ¿Y qué pasa entre Q1 y Q2? Esa es la otra. Q1 y Q2 tienen igual, en realidad capacidad 1 y capacidad 2 tienen el mismo voltaje. Pero aparte los capacitores son iguales, son idénticos, o sea, tienen la misma capacidad. Y carga se calcula como capacidad por voltaje de la ley de Faradios. Y si ya de por sí las capacidades son iguales y por el paralelo los voltajes también son iguales, la carga 1 y la carga 2 van a ser iguales porque tienen la misma capacidad por enunciado y el mismo voltaje por paralelo. Así que finalmente Q1 es igual a Q2. Por la fórmula me doy cuenta. Pero estos dos son menores que Q3. Y ahí tenemos la respuesta. 3 cargas eléctricas de módulo Q, representadas por círculos negros, están fijas en el espacio formando una línea recta. Dice D es la distancia entre las cargas. 2 cargas son de igual signo y la tercera no. Te dan los signos, positiva, positiva y negativa. ¿Cuál de los siguientes gráficos puede representar aproximadamente la fuerza resultante sobre cada carga? Bueno, para empezar tengamos en cuenta que todas las cargas tienen la misma intensidad de carga, el mismo módulo. Y como la fuerza entre cargas es K por Q1 por Q2 sobre distancia al cuadrado, este numerador va a ser igual para cualquier fuerza que plantee entre cualquier carga. ¿Por qué? Porque las Q son todas Q, Q1, Q2, Q3, todas valen Q. Lo único que pueda diferir va a ser la distancia. Porque, por ejemplo, la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es D. Pero entre la carga 1 y la carga 3 es 2 veces D. Entonces, como la distancia puede diferir, la fuerza puede diferir. Entonces, para arrancar este ejercicio habría que recordar la proporcionalidad entre fuerza y distancia. Son inversamente proporcionales. O sea, a mayor distancia, menor va a ser la fuerza. Y con eso vamos a hacer los diagramas. Vamos a primero analizar cómo es la fuerza que recibe la carga 1 respecto a las otras. La carga 2, como es positiva, al igual que la 1, la repele con una distancia d. O sea que la carga 1 se va a mover hacia izquierda por culpa de la carga 2. Y vamos a hacer una flechita que represente la fuerza que hace la carga 2 sobre la carga 1. Esa flecha tiene que ver con la intensidad de la fuerza entre 1 y 2. Y esa longitud tengo que respetarla después cuando tenga que hacer la intensidad entre 2 y 1, por ejemplo. Sí, esa es entre 2 y 1, entre 1 y 2. Bueno, ¿quién más le hace fuerza a esta carga? Bueno, esta, que la atrae. Porque como una es negativa y la otra es positiva, el negativo atrae al positivo. Ahora, la intensidad de la fuerza es menor. Porque como está más lejos esta carga que lo que estaba esta, a mayor distancia, menos fuerza. O sea, cuando quiera hacer la flechita de la fuerza que hace 3 sobre 1, voy a hacer una flecha pero un poco más cortita, porque es menor su intensidad. Entonces, finalmente, interpreto que hacia donde la fuerza es mayor es hacia donde es la fuerza total que recibe la carga. Entonces, como la fuerza 2,1 es mayor que la fuerza 3,1, finalmente la carga total que recibe la carga 1 es una fuerza hacia izquierda y esta fuerza es la resultante o total sobre la carga 1. Que fíjate que es más cortita que esta, porque nace de tomar esta y restarle esta, y se forma esta. O sea que es la resta de las dos que van para cada lado y además tiene que ir hacia el lado de la más intensa. ¿Hasta acá vamos bien? Voy con la carga 2 ahora. La carga 2, al estar en el medio, está a la misma distancia de las dos cargas. Como la distancia va a ser igual entre las dos fuerzas que le hagan, convengamos entonces que la longitud del vector, o sea, la intensidad de la fuerza, va a ser el mismo. No va a ser distinto como pasó acá, que uno más cortito porque había menor distancia. Entonces, lo primero que pienso es, sobre Q2, ¿qué le hace Q1? ¿Lo atrae o lo repele? Lo repele. Entonces hago una fuerza que me indique que lo repele, se lo mueve a derecha, o sea, hacia el lado contrario donde está Q1. Y vamos a marcar la misma intensidad de fuerza, pero para el lado contrario entonces. Ley de acción y reacción. La carga 3 también lo atrae,
O sea que la fuerza que hace 3 sobre 2 también es para allá y con la misma intensidad, o sea que también hago flechita. Y ves, claro, ahora que analizamos cada uno por separado, como van para el mismo lado, se suman. Entonces la fuerza total es una fuerza que es bastante, es la suma de estas dos flechas. Será algo así. Y por último tenemos a la carga 3, que es negativa. Y las dos fuerzas la atraen. O sea que van a ser las dos para allá. Porque como son dos positivas, las dos positivas atraen a la negativa. Lo que pasa es que la 2 está a una distancia d y la 1 a una distancia 2d. O sea que la fuerza que le hace 1 va a ser menor que la que le hace 2. ¿Por qué? Porque, bueno, está a una menor distancia. A mayor distancia, perdón. Entonces, vamos a hacer así. La fuerza 3,2, en realidad sería 2,3, es esta invertida. Y la fuerza que recibe de parte de 1 es un poquito más cortita, que vendría a ser esta en su reacción. Así que, como van para el mismo lado, también se suman, pero quizás es un poquito más corto que esta, ¿no? Porque acá las dos de la misma longitud, dos largas, y acá es una larga y una corta. O sea que podría ser tipo algo así. Y bueno, ahora hay que ver en la representación cuál cumple con esa estructura. Y la que lo cumple es esta. Si se calienta un metal sólido de masa M inicialmente a 20 grados, su temperatura varía con el calor recibido según indica el gráfico adjunto. Entonces, cuando haya recibido las primeras 1800 kilocalorías, se puede asegurar para este metal que, y te da opciones. Se conserva completamente en estado sólido, se ha fundido completamente. El 75% del metal permanece a 20 grados. El 75% del metal se encuentra en estado sólido. Ok, o sea, lo que tengo que ver es si fundió o no fundió. Esa es la realidad. O sea, si pasó de estado. Acá lo que entiendo es que el ejercicio me está aclarando que se calienta un metal que estaba en estado sólido. Y lo que sí tenemos que ver es que 1800 kilocalorías es un punto en el gráfico que estaría más o menos por acá. O sea que permanezca a 20 grados es imposible, porque este punto ya me está mostrando que está a 420, o sea, la temperatura de fusión. Y estaría por acá, esto es por leer el eje. El eje X, que es el del calor, me muestra cómo varían los calores y van en aumento. O sea que 1800 no puede estar antes que 300 como para que la temperatura esté entre 20 y 40, y mucho menos estar en 20. Así que todos los que dicen que permanecen 20 se descartan. Después, se ha fundido completamente, también lo descarto, porque fundido completamente sería acá, porque me marca eso gráfico, que arranca aumentada temperatura cuando recibió 2300 kilocalorías. O sea que recién donde aumenta la temperatura es que paró de fundir, ya está todo fundido y arranca de vuelta el proceso de aumento de temperatura. Así que este tampoco puede ser correcto. Después, ¿aún se conserva completamente estado sólido? Tampoco, porque sólido es este trozo. Después, acá estuvo fundiendo y acá es líquido. O sea que si el punto otra vez es acá, es porque ya parte del metal fundió, hay parte sólida y hay parte fundida. Así que esta tampoco es correcta. O sea que las opciones van a ser entre qué parte del metal se encuentra en estado sólido y qué parte del metal fundió, básicamente. Para eso se me ocurre lo siguiente. Plantear que yo sé que hasta los 2300 calorías, en realidad sería con 2000 calorías, kilocalorías, funde todo el metal. ¿Por qué digo 2000? Porque la parte donde funde se puede ver en, otra vez, la recta horizontal, y para toda esta parte de la recta, el calor varía de 2300 a 300. O sea que para fundir todo el metal, el Q recibido sería 2300 menos 300, o sea, 2000 kilocalorías. Y la fórmula de eso sería masa por calor latente de fusión. No sé la masa, no sé el calor latente de fusión porque es un metal, no es el agua, pero sé que Q es 2000 kilocalorías para ese proceso. Esta masa es la masa total de toda la que funde. Perdón, la de todo el metal, la cual se llama M mayúscula, el ejercicio. En cambio, al recibir
1800 calorías en total, kilocalorías, también va a fundir, pero el calor que usa para fundir no es 1800. Hay que restarle también los 300, porque no deja de ser el proceso completo. Sería 1800 menos 300, o sea, 1500 kilocalorías. Y la fórmula, obvio que es la misma, o sea que nos quedaría como 1500 kilocalorías igual a la masa fundida, en este caso, multiplicado por el calor latente de fusión. Entonces lo que se me ocurre hacer es tomar esta fórmula, tomar esta y dividirlas. Porque al dividirlas se me va a cancelar el calor latente de fusión y aparte voy a poder encontrar una relación entre la masa total y la masa que se fundió en el proceso hasta 1800 kilocalorías recibidas. Entonces, al dividir, ¿qué pasa? Se me cancelan los calores latentes, se me cancelan las unidades y me queda 1500 dividido 2000, que me da 3 cuartos o 0,75, es igual a la masa fundida dividido la masa total. Si paso multiplicando la masa total, me queda 0,75 por masa total es igual a masa fundida. Y siempre que tengamos una multiplicación, tenemos un porcentaje. Una multiplicación de un número por una variable, tenemos un porcentaje. Si yo lo multiplico por 100, esto me dice que el 75% de la masa total es la masa fundida, dado ese calor. O sea, con ese calor dado, se pudo fundir no el 100%, sino el 75%. O sea que lo que resta, es decir, el 25%, está en estado sólido. Y en este caso, entonces, la respuesta correcta es la última.